Hola jóvenes, vamos a dar inicio a lo que es la tercera unidad y complementaria de lo que es este curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 2. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es recuperación y recristalización. Vamos a dar una breve introducción de qué son estos dos conceptos, recordando que posteriormente en otras clases van a poder ver un poco más de esto, sobre todo en la clase de diagrama de fase y tratamientos térmicos, con respecto a cómo uno puede recuperar un material, en este caso un cristal, al igual también, como ese es su término, y recristalizar el mismo directamente. Ok, jóvenes, así que vamos a introducir unos conceptos y vamos a ir de a poco dando unas ideas de qué consisten estos dos tipos de procesos que se dan en algunos materiales, en el caso de los cristales, ¿va? Propiamente hablando de los metales, en ellos nos basamos directamente. Cuando se deforma plásticamente, miren, plásticamente un metal a temperaturas bastante inferiores a los de su punto de fusión. Miren, eso es importante. Cada metal, cada material de manera general tiene su propio punto de fusión o temperatura de fusión. En el caso de los metales, existe una gama de diversas, bueno, hay una gama muy extensa de metales y los cuales tienen sus propios puntos de fusión. En ese caso decimos que el metal, miren, que ha sido trabajado en frío, ojo, miren, estamos hablando de temperaturas bajas, bajas con respecto a la temperatura de fusión, entonces hablamos de trabajo en frío. La mayor parte de la energía empleada en esta deformación se disipa como calor, almacenándose una pequeña fracción como energía de deformación. ¿Ok? Sobre todo en trabajos que como son laminados, algún tipo de forja en frío directamente. Entonces, debido a ese proceso que no implica grandes cambios de temperatura, sin embargo, hay una disipación por calor. Esta última, dice, hablando de la disipación por calor, se acumula en forma de dislocaciones y de efectos puntuales, como hemos venido observando hasta este momento. Por ejemplo, ruptura de enlaces y vacancias, acordándonos un poco de los tipos de enlaces que suceden en la estructura. Miren, ¿se acuerdan de los enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos? Y en el caso de imperfecciones como la vacancia, donde había un hueco en la estructura. Ok, esto es muy común en este tipo eh, de deformaciones, básicamente en frío que uno le llama. Como el aumento de densidad de la dislocación no es pareja, se producen zonas de mayor densidad, miren, y otras de menor densidad, lo que lleva a la generación de celdas. Es algo muy conocido por nosotros. Ahora, en este caso, es la parte que nos interesa. Cuando se calienta este material ocurren dos procesos que disminuyen la energía interna almacenada. Esos procesos son la recuperación y la recristalización del material, en este caso del metal. Ya vamos a dar una idea de qué consisten estos dos. Además de los procesos, de estos dos procesos antes mencionados, y dependiendo del tiempo, miren, un factor muy importante para nuestros procesos, y la temperatura a la que se calienta el material, miren, los factores que de ahora en adelante siempre los van a tomar muy en cuenta, tiempo y temperatura, puede presentarse un tercer proceso denominado crecimiento de grano. ¿Ok? Este crecimiento de grano, jóvenes, a medida que vayan avanzando en la carrera, van a ir haciendo trabajos y ir observando, por ejemplo, en microscopios, cómo a través de diferentes tipos de tratamientos térmicos, miren, que involucran la temperatura, obviamente, cambio de temperatura, a través del tiempo, se dan ciertos fenómenos con respecto al tamaño de grano, ¿ok? Lo cual cambia las propiedades de un material. Eso de a poco van a ir teniendo una idea de ello. Por lo pronto estamos introduciendo esa idea, ¿ok? Este tercer proceso que se denomina crecimiento enano dice, ocurre cuando se continúa el recocido luego de completarse la recristalización. ¿Ok? ¿Qué es el recocido, jóvenes? El recocido es un tratamiento térmico, ¿ok? En lo cual eh, básicamente se lleva a cierta temperatura el material y se mantiene durante cierto tiempo a dicha temperatura. Hay diferentes tipos de temperatura para recocido y luego se deja enfriar, pero no de manera brusca, ni siquiera el ambiente, se deja enfriar incluso dentro de, en este caso, el horno que se utilizó para dicho tratamiento. ¿Ok? Entonces,
Eso se le llama recocido. No nos vamos a adelantar en sí en este término, lo vamos a ir dejando para ciertas clases para que se entienda mejor. Sin embargo, ya tenemos idea que un recocido es un tratamiento térmico que me permite a mí un crecimiento de grano, básicamente. ¿Ok? Esto ocurre cuando, bueno, cuando se ha completado la recristalización del material. Ya vamos a dar conceptos de ambos términos que estamos utilizando en este momento. Empecemos por el primero. ¿Qué es la recuperación? Bueno, en principio dice, la recuperación es un fenómeno que se ocurre a baja temperatura. Y entendemos por baja temperatura, temperaturas por debajo del punto de fusión. Pues bueno, muy alejadas del punto de fusión. Un ejemplo podría ser, imaginémonos que un metal, su punto de fusión sea 800 grados. Y una temperatura baja para él puede ser abajo de los 200 grados. ¿Ok? Estamos hablando de que las temperaturas se consideran altas, creo que lo hemos mencionado por ahí, jóvenes, si están muy cercanas a su temperatura de fusión. Puede ser incluso el 80% de esa temperatura de fusión. Por ejemplo, si estamos hablando de 600 grados, el 80% es más o menos 480 grados. ¿Ok? Si hablamos, por ejemplo, de un elemento que su punto de fusión es 1000 grados, puede ser que cerca de los 800 grados ya se considera una temperatura alta. ¿Ok? Muy cerca del punto de fusión. Sin embargo, estamos hablando de temperaturas bajas. Obviamente estamos hablando de, bueno, bajas con respecto a al punto de fusión del material, donde debería ocurrir un cambio de fase, pero relativamente altas para de repente para nosotros mismos. Bueno, decíamos, repitiendo un poco aquí, en principio dice que la recuperación es un fenómeno que ocurre a baja temperatura y los cambios producidos en las propiedades del material a consecuencia del mismo no dan un cambio apreciable en la microestructura. Quiere decir que a pesar de eso, debido a la baja temperatura, no se observan grandes cambios cuando se lleva al microscopio, los microscopios metalográficos. Explicado con mayor detalle, dice, al suprimir la carga que ha producido la deformación plástica en un material policristalino, este término ya debe ser un término muy visto por ustedes en la clase de introducción 1, poli significa muchos, ¿verdad? Muchos cristales, no desaparece toda la deformación elástica, debido a que al no tener todos los cristales la misma orientación, porque es un policristal, mire, policristal, imaginemos nosotros una microestructura, miren, tenemos un conjunto de varios cristales, eso se refiere con policristalino. ¿Qué sucede? Que cada uno de estos granos que forma el policristal, en este caso esta micrografía, tiene diferentes orientaciones. ¿Ok? Al tener esas diferentes orientaciones, no se permite que alguno de ellos retroceda cuando se suprime la carga. Una carga, jóvenes, podemos pensar en esas cargas de esfuerzo que nosotros aplicamos en un material, mire, un esfuerzo de tensión o un esfuerzo de compresión que se hacen a temperaturas bajas o básicamente temperaturas ambientes, donde este proceso obviamente de alguna manera introduce un poco de calor al sistema, pero no tanto. ¿Ok? Y a nosotros vimos los tipos de fracturas que se originan de acuerdo al tipo de material, si es muy dúctil o muy frágil, o quebradizo en ese caso. El término frágil es sinónimo, o al revés, el término quebradizo, su sinónimo o un sinónimo de él es frágil. Ok, entonces un material aquí básicamente es capaz de recuperarse, ese es el término de recuperación. Porque todavía estamos en una zona donde la deformación plástica del material no desaparece del todo. ¿Ok? Permitiéndose un poco la zona elástica que actúe directamente de material. Estos términos de zona elástica y plástica, jóvenes, otras clases por ahí también que van a ver, como la clase de experimentos 1, se van a dar cuenta de cómo trabajan esas máquinas de ensayo de tracción con respecto a estos puntos. Y van a ver diferentes curvas que van a ser muy importantes. Por lo pronto estamos hablando de una recuperación del sistema básicamente en frío. Conforme la temperatura aumenta, ojo, aquí ya estamos metiéndonos un poquito más con la temperatura. Conforme la temperatura aumenta, se produce un rápido retroceso de estos átomos desplazados elásticamente. Miren. Ok, ¿qué sucede? La temperatura apoya para que el sistema permita una recuperación de los átomos. Tenemos nosotros ese conjunto de átomos que conforman un elemento.
los cuales han estado en una deformación constante debido a un esfuerzo o una fuerza aplicada. Pero a medida que la temperatura aumenta, estos sistemas también se desplazan más rápidamente, de manera elástica. Como indicamos con anterioridad, dice, las propiedades mecánicas del material no experimentan ningún cambio sustancial durante esta etapa, siendo la principal aplicación de esta etapa de recuperación el alivio de tensiones internas que producen al deformar un metal. ¿Ok? Básicamente se recupera el material eh, provocando que las tensiones que han venido aplicándose en la misma sean aliviadas de alguna manera. ¿Ok? Es como que le quitemos las cargas nosotros al sistema, entonces él tiende a recuperarse. Obviamente la temperatura, entre mayor o entre un aumento tenga esa temperatura, va a permitir entonces esa recuperación inmediata. Si hay que destacar, dice por el contrario, que tras la etapa de recuperación, seguimos con recuperación, propiedades físicas como las conductividades eléctricas y térmicas se recuperan hasta valores parecidos a los que presentaba el material antes de ser deformado. Ojo, una cosa importante es que cuando un material es deformado, en este caso de una manera, eh, bueno, con temperaturas no tan altas, un trabajo en frío, sus propiedades como las eléctricas y las térmicas se ven afectadas, obviamente, porque los átomos están queriendo separar. Sin embargo, jóvenes, en la etapa de recuperación, cuando los átomos tienden a regresar a su forma original, las conductividades eléctricas y térmicas, propiedades muy importantes en los metales, tienden a quedar de manera estándar, por así decirlo. ¿Ok? Sin embargo, puede darse que no ocurra cuando sobrepasamos las zonas elásticas del material y llegamos a la zona plástica. Obviamente hemos provocado ruptura, ¿verdad? Bueno, antes de la ruptura hemos provocado grandes separaciones o dislocaciones, ¿se acuerdan de eso los materiales? Donde eso también va a afectar esas propiedades o este tipo de propiedades muy interesantes que tienen sobre todo los metales. Miren, para nosotros no es desconocido que el mejor conductor eléctrico es un metal y obviamente también el mejor conductor térmico es un metal. En el caso de eléctricos, quitando los metales no preciosos como el oro y la plata, que sabemos que la plata es el principal conductor eléctrico que hay, tenemos el cobre. La línea de transmisión de nosotros o que se manejan a nivel de electricidad es el cobre. Y en el caso de los materiales térmicos, uno de los mejores conductores térmicos es el aluminio. ¿Ok? Ambos metales. Hablemos un poquito de la recristalización. Aquí ya vamos a pensar en temperaturas un poco más elevadas. Dice que si continuamos aumentando la temperatura, conforme se alcanza la temperatura superior del intervalo de recuperación, miren, ya no salimos de ese intervalo, ya pasamos un poquito ese intervalo, aparecen nuevos cristales en la microestructura, los cuales tienen misma composición, estructura y forma que los granos originales no deformados. Mire que la recristalización es capaz, por así decirlo, de estandarizar la muestra o la pieza a su forma canónica. ¿Ok? Y que son aproximadamente uniformes en sus dimensiones equiaxiales. La fuerza motriz para producir esta nueva estructura de granos es la diferencia entre la energía interna del material deformado y el no deformado. Un delta Q, mire, de energía. Bueno, eso sería delta Q, es básicamente una idea de calor. Pensemos más en un delta E, ¿ok? Un cambio de energía de los materiales, energía interna. Esto es muy importante durante los procesos, miren, la energía invertida, ya sea para ir cambiando la propiedad de un material o en este caso querer estandarizar el sistema. Más adelante ustedes se van a encontrar con términos, en el caso de tratamientos térmicos, como lo que es, aparte del que vimos anteriormente, lo que era recocido, también el normalizado. Como su nombre indica, permite normalizar una estructura tal vez a su forma más canónica o más próxima al estado inicial que tenía la muestra. Y también van a encontrar otros términos como lo que es templado,
y revenido. Eso vamos de a poco. Por el momento estamos hablando de la recristalización. Dice que los nuevos granos se forman como núcleos muy pequeños, proceso de nucleación muy interesante, y estos después crecen hasta que reemplaza completamente el material deformado. Miren, eso es como que fuese una regeneración del material lo que estamos haciendo nosotros. Proceso en el cual tiene lugar la difusión de corto alcance, miren. En este caso hablamos de difusión, ojo, ¿ves? No de ordenamiento, no confundan ordenamiento de corto alcance con la difusión de corto alcance. Este es un proceso de difusión, un término que seguramente, tal vez no sé si lo vieron en introducción 1 como parte de eh, una tarea, un trabajo en especial, sino lo van a ir viendo de a poco también en otras clases, sobre todo en las clases de estado sólido, entre otras. El proceso de difusión para nosotros es importantísimo, importantísimo en lo que es las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Ok? Y este va a ocurrir a diferentes temperaturas, obviamente diferentes cambios de energía del sistema. Como acabamos de señalar, dice que los nuevos granos crecen a partir de unos pequeños núcleos. Miren, los procesos de recristalización en los metales o de los metales deformados en frío pueden emplearse para afinar la estructura de los granos. Miren, eso habla obviamente de las deformaciones en frío, pero en este caso hablamos de recristalización sobre zonas deformadas en frío. ¿Qué sucede? Cuando eso ocurre, la estructura afina o queda más fina el sistema. También durante la recristalización, las propiedades mecánicas del metal deformado son restauradas a valores previos a la deformación. Es decir, el metal se hace más blando, mire, por tanto se hace más blando, más dúctil, o sea, fácil de deformar, tenaz, capaz de absorber mayor cantidad de energía y menos resistente, eso sí. ¿Ok? Es como que tuviéramos nosotros, por así decirlo, hasta cierto punto, unas barras de mantequilla, ¿no? Entre comillas, margarina, nosotros usamos el término margarina, pero de alguna manera, solo para hacer una referencia nada más, es más blando, más dúctil, se deja deformar. Si yo lo estirara, pues estiraría como que fuese hasta cierto punto una especie de chicle. Tenaz, porque un impacto lo es capaz de absorberlo. Miren, sin causar una fractura, pero sin embargo, también a la vez es menos resistente. Solo estoy haciendo una comparación, obviamente, ¿verdad? Ahora, eso ocurre durante la recristalización. ¿Ok? Obviamente, en este caso estamos hablando de que se está introduciendo calor en el sistema, haciendo un cambio de temperatura. Cuando eso ocurre, ustedes se han fijado, por ejemplo, de repente en algún documental o algo así, cuando nosotros calentamos o una barra de metal, esta puede enrojecerse. Es más, en el sistema de la forja, cuando entre más caliente esté, un colorcito un poco entre colores un poco anaranjado y rojizo, y es más fácil poderle dar forma a una estructura. Algo similar ocurre en este proceso de recristalización. Hay que tener mucho cuidado en estos sistemas. Existen factores importantes, dice, que afectan al proceso de recristalización de los metales y aleaciones en general, como son la cantidad de deformación previa del metal, o sea, qué tanto se ha deformado el metal antes de entrar al proceso de recristalización. Eso también juega un papel muy importante. Obviamente, si hablamos nosotros de un material que ha sufrido ruptura, pues básicamente estaríamos hablando de grandes cantidades de energía. Lo que estamos hablando es que si queremos que el material se recupere, básicamente tenemos que fundirlo. En ese momento ya no estaríamos hablando propiamente de recristalización. Ok, básicamente estaríamos hablando de otra etapa. Básicamente sería como una especie de un nuevo material a partir del que estamos usando. Un reciclado del sistema. Otro factor importante es la temperatura. Cuál va a ser la temperatura a la que se va a estar trabajando. Eso depende también del material, obviamente. Podemos trabajar entre cierto rango de temperaturas. Vamos a ver más adelante una fotografía y unas micrografías con respecto a eso. El tiempo que le vamos a dedicar a cada uno de esos procesos. El tamaño inicial del grano y obviamente la composición del metal o aleación. ¿Ok? Si un metal puro, obviamente tiene sus propias características a niveles atómicos y una aleación, pues que es una combinación de un metal con otro metal o con algunas sustancias que también no son metales, pero que al final presentan características metales, también juegan un papel importante.
De todo esto, dice, se deduce que la recristalización de un metal puede producirse en un intervalo de temperatura dependiendo de alguno de los factores que acabamos de describir anteriormente. Vamos a hablar de algunas generalidades acerca del proceso de recristalización. 1. Es necesaria una mínima deformación del metal, no exageradas, no hasta llegar al punto de ruptura, obviamente. Cuanto más pequeño sea el grado de deformación, más alta la temperatura necesaria para provocar la recristalización. Mire, al incrementar la temperatura para la recristalización, disminuye el tiempo necesario para completarla, un factor importante. Mire, temperatura versus tiempo. ¿Ok? Si aumentamos la temperatura, disminuimos el tiempo necesario para el proceso. Obviamente, si la temperatura son hasta cierto punto constantes o las vamos bajando, obviamente se va a prolongar el tiempo de recristalización del metal. Cuanto mayor sea el grado de deformación, más pequeño es el tamaño de grano recristalizado. Cosa importante, obviamente, ¿verdad? Hablando porque se ha deformado bastante. Entonces la realización transversal ha sufrido grandes cambios durante el proceso. ¿Ok? Son cosas muy importantes durante el proceso de recristalización. Vuelvo y repito, se van a familiarizar más a medida que vayamos avanzando y vayamos poniendo en práctica este proceso a través de la temperatura. Un término muy importante, como les decía, es el recocido, el cual hay que tener presente para este proceso. Dos más son: cuanto mayor sea el tamaño de grano original del grano, mayor será la deformación requerida para conseguir una temperatura de recristalización equivalente. Me disculpo aquí. Aquí es una temperatura. La temperatura de recristalización disminuye al aumentar la pureza del metal. Otra cosa importante. Si es un metal puro, la temperatura que vamos a ocupar es menor. Si es una aleación, entonces la temperatura para recristalizar esa aleación va a ser mayor. ¿Ok? Lo contrario que ocurre acá. Y tiene sentido, obviamente, porque estamos hablando de que dentro de la estructura hay un conjunto de átomos muy bien definido, el cual permite básicamente la idea de un monocristal. Mire, un solo cristal, que es más fácil de trabajar, ¿no? Que quizá varios cristales dentro del sistema, ya que van a haber límites en los grados de frontera y eso puede ser un problema. La temperatura de recristalización, veamos esto. Las temperaturas de recristalización corresponden a la temperatura aproximada a la que el material altamente trabajado en frío se recristaliza por completo en 1 hora. Aquí nos dan un tiempo, un límite, mire, de 1 hora. La recristalización es sensible a cambios de temperatura a la que se realiza, más que a variaciones de tiempo a temperatura constante. Ok, o sea que si nosotros mantenemos la temperatura constante, el tiempo pues va a ser más prolongado, obviamente, pero no va a estar propenso a grandes cambios. Sin embargo, si alteramos o jugamos con la temperatura, entonces la cristalización se va a ver afectada muy directamente. Aquí tenemos una gráfica, miren, en función de 1 sobre T, la temperatura en escala Kelvin, y el tiempo, que es una función logarítmica de la cristalización. Miren, aquí tenemos una curva cuya pendiente es, en este caso, positiva, pendiente creciente, miren, directamente. Podemos encontrar varios tipos de gráficas con respecto a esto. Algo importante es el crecimiento de granos, lo mencionamos. Los granos pueden seguir creciendo si el material es mantenido a temperatura elevada. A este fenómeno se le conoce como crecimiento del grano. Algo que van a poner en práctica más adelante, a medida que vayamos avanzando. Que no tiene por qué estar precedido, dice, por la restauración y la recristalización, sino que por el mero hecho de someter un material policristalino a temperaturas elevadas, su grano tenderá a crecer. Mire, ni siquiera vamos a andar buscando esto, recuperar o recristalizar el material. Simplemente la tendencia es buscar que crezca el grano. Ok, sobre todo, como decíamos, en materiales policristalinos. Aquí tenemos un ejemplo, miren, difusión atómica a través del límite, directamente, dirección del movimiento del límite de grano. Aquí se muestran, miren cómo se están moviendo estos límites de grano directamente en las fronteras. Y vemos nosotros que obviamente hay cambios de direcciones de los diferentes planos que forman los granos del sistema. Obviamente esto va a crecer.
Por eso es importante saber qué es lo que deseamos nosotros con cada uno de ellos. Si hablamos de un recocino, estamos esperando de alguna manera que los granos crezcan, asemejándose más a un monocristal que a un policristal. Ahora, eso permite cambiar las propiedades mecánicas del material. Decimos entonces que esto se debe a que cuanto más crece el grano, el área total de borde del grano disminuye, obviamente, ¿verdad? Va disminuyendo el número de granos. O sea, en vez de tener varios granitos, estamos teniendo un solo grano. Eso es lo que está sucediendo. Produciendo entonces una disminución de la energía superficial del sistema. Importante la energía superficial también. No solamente energía superficial, también hay energía por el límite de grano y también energía en la matriz, en la estructura, ¿verdad? En el núcleo, superficie, límite de grano y también energía superficial, lo que resulta en la fuerza motriz de este fenómeno. ¿Ok? Si alguien quisiera ver un poquito más de esto, pues es un poquito más profundo, jóvenes. ¿Ok? Un poquito más profundo. De repente clases como diagrama de fase durante los procesos de nucleación podría ser algo interesante de ver. Por los momentos, pues como les mencionaba, estamos dando unas breves introducciones con respecto a ciertos temas. Los granos crecen, dice, debido a la migración de los bordes de grano. Como no todos los granos pueden crecer al mismo tiempo, unos crecen a expensas de otros. Aunque el tamaño medio de grano aumenta con el tiempo, y en cualquier instante existirá una gama de tamaños de grano diferentes. ¿Ok? Obviamente, los tamaños de grano van a ser distintos, aunque podemos calcular algún promedio de esos granos. Y eso es lo que andamos buscando de alguna manera, ¿verdad? Viendo cómo se da el crecimiento de esos granos y cómo se van de alguna manera desapareciendo, se refiere a migración, los bordes de los granos originales que hemos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, 4 figuras donde tenemos el inciso A, un trabajo en frío. Aquí ya estamos viendo una estructura ya después de su recuperación. Aquí hasta el punto de recristalización. Y obviamente aquí ya tenemos una donde el grano ha crecido. Miren, ya tenemos mayor crecimiento de granos. ¿Ok? Aquí fue deformado obviamente en frío. Aquí pretendemos aumentar la temperatura sin exagerar tampoco, llegar a límites muy salados para que se vaya recuperando. Miren, el grano va variando. Aquí ya usamos recristalización, las temperaturas son mucho más altas, miren, se van dando la formación de granitos. Y durante el proceso, de acuerdo al tipo de enfriamiento, pensando un poquito en el recocido de repente, ok, permitimos entonces que esos granos se vayan haciendo más grandes. Para finalizar, jóvenes, tenemos aquí una micrografía, fotomicrografía le llaman también, que muestra el efecto de la temperatura de recocido sobre el tamaño de los granos en el caso de una aleación de latón. Por ejemplo, tenemos un recocido a 400 grados, miren, un recocido a 600 grados, unos granos un poquito más grandes, y un recocido a 800 grados, miren, que obviamente después se deja enfriar y forma granos más grandes. Ok, teniendo entonces dentro de este ya básicamente un conjunto de propiedades distintas a cada uno de ellos. Miren, cada uno de estos, bueno, estos tres son recocidos, pero a diferentes temperaturas sobre un mismo material. Y solo con eso ya he cambiado diferentes formas, miren, en las que se han dado los granos y obviamente las propiedades mecánicas del material. En este momento, jóvenes, lo que hemos hecho es una introducción muy breve de qué consiste ciertos temas como recuperación y recristalización de los materiales. Como nos dimos cuenta, ambas situaciones dependen de la temperatura de los materiales. Al finalizar, nosotros nos vamos a dar cuenta también de la importancia de todos estos conceptos. Y a medida que vayamos avanzando en nuestra carrera, nos vamos a ir dando cuenta a qué nos hacemos o a qué hacemos referencia con este tipo de cosas y cómo van variando de acuerdo a las propiedades mecánicas que nosotros deseamos. Ok, bueno, por lo pronto esto sería la tercera parte, ya de una manera un poquito más breve, con respecto a nuestro curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 2. Nos veremos pronto, éxitos, bendiciones.